Michel Foucault es un filósofo francés nacido en el año de 1926. Fue hijo de un prestigioso cirujano y el segundo de 3 hermanos. Durante su infancia y juventud fue un excelente estudiante, pero desde su ingreso a la adolescencia comenzó a sufrir profundas crisis personales, asociadas principalmente a su identidad sexual. Cambió frecuentemente de colegios y llegó a pensar que el suicidio sería la solución. Al ir descubriendo su homosexualidad, se sentía condenado a una vida infeliz y atormentada. Esta era la causa principal de sus depresiones. Al terminar sus estudios secundarios, Foucault ingresó a la Escuela Normal Superior de París, donde estudió filosofía y psicología. En esta etapa de su vida, ingresó a una clínica psiquiátrica, donde superó sus fuertes depresiones y sostuvo su homosexualidad. Influido por Nietzsche, Heidegger y Freud en su ensayo titulado Las palabras y las cosas, desarrolló una importante crítica al concepto de progreso de la cultura, al considerar que el discurso de cada época se articula alrededor de un paradigma determinado y que por tanto resulta incomparable con el discurso de los demás. Del mismo modo, no podría apelarse a un sujeto de conocimiento, el hombre, que fuese esencialmente el mismo para toda la historia, pues la estructura que le permite concebir al mundo y a sí mismo en cada momento, y que se puede identificar en gran medida con el lenguaje, afecta a esta misma esencia o se convierte este concepto en inapropiado. En una segunda etapa de su vida, Foucault dirigió su interés hacia la cuestión del poder. En Vigilar y castigar, realizó un análisis de la transición de la tortura al encarcelamiento como modelos punitivos, para concluir que el nuevo modelo obedece a un sistema social que ejerce una mayor presión sobre el individuo y su capacidad para expresar su propia diferencia. De ahí que, en su libro titulado La preocupación de sí mismo, defiende la ética individual que permitirá a cada persona desarrollar, en medida de lo posible, sus propios códigos de conducta. Otros ensayos de Foucault son La locura y la civilización, La arqueología del saber y los 2 primeros volúmenes de su historia de la sexualidad, Introducción y el uso del placer. Foucault deja de tratar los discursos como conjuntos de signo y en cambio lo hace como prácticas que forman sistemáticamente los objetos de los que se hablan. El enunciado es un acontecimiento y por enunciado se entiende perfectamente la palabra dicha, pero también el objeto expuesto, la disposición dada a las cosas, el ordenamiento, la omisión, la selección de todo aquello visto y puesto allí. Restituir al enunciado su singularidad de acontecimiento es una premisa que nos sirve para pensar hasta qué punto un detalle en la decoración del espacio, un gesto, por trivial que sea, por poco importante que nos lo imaginemos en sus consecuencias, por rápidamente olvidada que pueda ser tras de su aparición, por poco entendido o mal descifrado que lo supongamos, es un enunciado y por ende es un acontecimiento que ni la lengua ni el sentido pueden agotar por completo. La subjetividad como construcción histórica. Siguiendo a Michel Foucault, la subjetividad deja de ser una expresión natural de la condición humana para ser expresión de ciertos dispositivos de poder y vigilancia que en un momento determinado hicieron necesarios mecanismos de identificación y clasificación de los individuos. La genealogía se opone al despliegue metahistórico de las significaciones ideales y de los indefinidos teleológicos, se opone a la búsqueda del origen. Hacer la genealogía de los valores, de la moral, del asentismo, del conocimiento no será por tanto partir a la búsqueda de su origen, desvalorando como inaccesibles todos los episodios de la historia. Será por el contrario ocuparse en las meticulosidades y en los azares de los comienzos. La genealogía debe ser historia de las morales, de los ideales, de los conceptos metafísicos e historia del concepto de libertad. En primer lugar, es una especie de ovillo o madeja, un conjunto multilineal, que no posee en modo alguno contornos definitivos, sino que son cadenas de variables relacionadas entre sí. Las 2 primeras dimensiones de un dispositivo, o las que Foucault distingue en primer término, son curvas de visibilidad y curvas de enunciación. En tercer lugar, un dispositivo implica líneas de fuerzas. Se trata de la dimensión del poder, y el poder es la tercera dimensión del espacio interno del dispositivo. De estas circunstancias se desprenden 2 importantes consecuencias para una filosofía de los dispositivos. La primera es el repudio de los universales, la segunda es un cambio de orientación que se aparta de lo eterno para pretender lo nuevo.
Lo nuevo no designa la supuesta moda, sino que por el contrario se refiere a la creatividad variable según los dispositivos. En todo dispositivo hay que distinguir lo que somos, lo que ya no somos y lo que estamos siendo, la parte de la historia y la parte de lo actual. La historia es el archivo, la configuración de lo que somos y dejamos de ser, en tanto que lo actual es el embozo de lo que vamos siendo. De modo que la historia o el archivo es lo que nos separa de nosotros mismos, en tanto que lo actual es eso otro con lo cual ya coincidimos. Un dispositivo comprende verdades de enunciación, verdades de luz y de visibilidad, verdades de fuerza, verdades de subjetivación. La verdad es la realización de las líneas que constituyen al dispositivo. En este caso ya no existen verdades universales, sino más bien solo hay líneas de variación.